Somos uma única DASA. Para inaugurar uma nova era no cuidado com a Somos saúde, una única tasa para para ampliar inaugurar una espaços nueva de era acessos, y para ampliar proporcionar los um avanço espacios y el contínuo em acceso tecnologia, y dar proporcionar avance mais continuo segurança en aos tecnología conectados e y darle integrar más seguridad procedimentos para aproximar especialidades e e integrar fortalecer o exercício procedimientos da para las medicina, especialidades y fortalecer sobretudo el para ejercicio de la proporcionar medicina, a jornada de sobre todo saúde para completa em proporcionar que la acreditamos. jornada de salud Tudo isso, completa en la hoje que somos creemos, uma única DASA. con Valoriza e una fortalece mais sola do que DASA, nunca una a red que unidade valora ética e que busca estar à frente do nosso tempo, sem deixar nunca de estar frente a frente com as pessoas. y que está DASA adelante de é su para tiempo toda a sin que vida. esté siempre, sin dejar de estar siempre cara a cara ante la gente. DASA es para toda la vida. Todos. Meu nome é Joselito Sobreira, médico Buenas noches, geneticista da soy equipe Joselito Sobrera, DASA Gene One. médico genetista Bem-vindo a todos del equipo ao de curso de DASA Genética para Gene Não One. Geneticistas, Bienvenidos que al hoje curso de teremos uma genética aula para no de genetistas. Yo tendremos introdução una aos estudos clase genéticos, aos exames de genéticos. introducción a E los para onde vai estudios apresentar essa aula genéticos para y gente é a doutora exámenes Michele genéticos. Mingavaca, A que é esa clase médica es da la DASA doctora Gene One, Michelle Mingavaca, médica gerente geneticista médica de da DASA Escola Paulista Gene de One, Medicina, Unifesp, médica com genetista de la doutorado Escuela Paulista de em Medicina, genética na UNIFES, área de exames con moleculares também. Queria convidar a doutora Michele doctorado para en exámenes moleculares iniciar también. aqui a Doctora aula para a gente, Michelle, por por favor. favor, puede empezar su Olá, clase. boa Bienvenida. noite a todos. Muito Hola, obrigada, buenas doutor noches. Joselito, pela Muchas apresentação. gracias, Gostaria de dar doctor aqui Joselito, as por su boas-vindas a introducción. todos ao nosso Les doy la segundo ano do bienvenida a nosso todos curso de Genética para al Não segundo año del curso Geneticistas. de Podemos genética para iniciar, no então, genetistas. a nossa apresentação. Empecemos entonces la Pode passar, por presentación. gentileza. Hoje, La então, nós siguiente. vamos conversar, né, sobre uma Hoy introdução les aos hablaré exames sobre la genéticos. introducción Pode, por a los gentileza. exámenes A genéticos. nossa La agenda, siguiente. tá? O que que nós vamos Y abordar? yo me A preparé de esta definição de forma. teste Lo que genético. abordaré será la definición A de gente vai un examen caminhar sobre genético. os principais métodos que são Hablaremos utilizados sobre nos los principales pré-tésticos métodos que se utilizan e as orientações y pré-teste. también las Pode directrices passar, por antes favor. de los exámenes. Então, enfim, né, o La que siguiente, é por favor. um teste genético? Entonces, ¿qué Pode sería una passar. prueba genética? La siguiente. Aqui, o primeiro slide eu quis trazer para você, para a gente poder En esta primera diapositiva tirar aquela questão de que para fazer um diagnóstico genético, eu les quiero preciso hablar que solicitar um para teste hacer un genético. Então, diagnóstico genético desvincular, debo né, hacer una essa solicitud de imagem. ese examen Então, aqui eu genético. trouxe dois Hay que exemplos, né, desconectar de esta baixa imagen. Aquí les tengo complexidade que dos eu já posso ejemplos fazer um de baja diagnóstico genético. complejidad en los Aqui que no ya puedo exemplo, né, que a realizar gente tem un à diagnóstico esquerda, genético. tenho um En el exame ejemplo de la físico com a izquierda visualização da es presença un de examen físico neurofibromas, né, que me y faz pensar no hay diagnóstico de neurofibromas en el examen neurofibromatosis. físico que me hace pensar No outro en el exemplo, né, diagnóstico um de exame simples, uma neurofibromatosis. radiografia de Del tórax, lado que derecho tem um tenemos un aberto examen simple, es un ambicioso, rayo X del tórax, né, de um paciente de infecções es una recorrentes. Eu dextocardia, y posso si pensar junto numa esto a un ciliopatia, paciente numa con doença de cardiaca, problemas por exemplo. recurrentes, puedo pensar en una Então, não ciliopatía necessariamente eu o algo por preciso el de um teste estilo. genético para poder fazer um Entonces, diagnóstico genético. O no exame de requiero baixa una prueba complexidade já genética podem para el predispor diagnóstico a uma genético. hipótese. Tá? Pode passar, por gentileza. Um outro conceito importante também para a gente ter é a Otro questão da concepto evolução importante das metodologias. es Né? la E é um evolución conceito de las dinâmico. metodologías. Se a gente for olhar para essa linha Y eso do es un tempo, concepto dinámico. 30 Si vemos anos esta línea atrás, del a tiempo, gente não tinha hace disponível 30 muitas años que no hoje nós podemos estaba utilizar disponible dentro do diagnóstico, né? lo que podemos Então, na utilizar década hoy. de 60, a gente teve a visualização do núcleo Durante los celular, 60 então se tuvimos iniciou a la possibilidade de visualización del núcleo cariótipo. celular. Se Na empezó década de con la posibilidad de 70, né, trabajar a con los gente teve, então, com cariotipos. o Dr. Durante los Frederick 70 Sanger, a descoberta do con el doctor sequenciamento Frederick Sanger, Sanger. Na década de 90, a hubo la introdução do uso descubierta, array el descubrimiento de genômicos la e, secuenciación em de dentas, 2010, o los sequenciamento de nova arreglos geração. genómicos y Então, esse a partir de conceito que ele 2010 está la mudando secuenciación de la nueva constantemente. generación. Pode passar. Este es el concepto. E qual que é o impacto, né, dessa evolução, desse ¿Y cuál es el dinamicismo das impacto de metodologias? A esta gente tem um primeiro evolución impacto que y é esta a dinámica de las descoberta de metodologías? novos El primer genes, e aí a impacto gente pode ver es nesse
el gráfico, né? descubrimiento de Isso daqui é a nuevos quantidade de genes genes que foram y en la associados a novas gráfica podemos ver doenças, la né? cantidad E de a gente genes que teve um fueron aumento, asociados a e nuevas aí enfermedades. condiz aqui, né, Y com a hubo un contenção aumento do projeto do y genoma esto humano está e depois com a relacionado al possibilidade de você proyecto del também genoma utilizar humano sequenciamento de y con nova la geração. posibilidad de que Pode passar. también se use la secuenciación de nueva generación. La siguiente. E ainda existe gap de conhecimento, né? O que é esse gap de conhecimento? No dia 8 de Entonces, ¿en julho, dónde eu existe entrei no site este do OMIM. déficit O de OMIM é o conocimiento, esta nosso brecha del catálogo de conocimiento? doenças mendelianas En el sitio de online, OMIM tá? O tenemos el link está aqui catálogo de embaixo. enfermedades E ele mendelianas en faz os línea. updates, La né, dirección de algumas electrónica está en la parte de abajo estatísticas y aquí tenemos las relacionadas a... actualizaciones Então, para vocês terem relacionadas uma a las ideia, ó, lá em enfermedades junho, genéticas. Entonces, para a que se gente den tinha una idea, en junio 6.000 doenças com uma base teníamos molecular conhecida. 6.000 enfermedades con Se a una gente for base parar molecular pra pensar definida. que existem 20.000 genes, a gente Si tem pensamos então que hay 6.000 20.000 fazem. genes, O restante a gente ainda 6.000 de ellos ya sabemos qué es lo que hacen y los Existem demás doenças todavía genéticas es algo que no descritas, mas que eu conocemos. não sei Y en a base enfermedades molecular, genéticas eu ainda descritas, tenho aproximadamente para las cuales no tengo la base 1.527 molecular, doenças tengo fenótipos. aproximadamente É importante a gente 1.527 saber, ter enfermedades y conhecimento fenotipos. desses números. Y es E se vocês importante que forem linkar sepamos eles e si tiverem novo conozcamos update, esse estos número ele já números. mudou. Tá? Y Pode si un nuevo número es porque ya hubo una actualización. La siguiente. E aqui para a gente então trabalhar com a definição de teste genético. Foi estabelecida lá em 99. Aquí tenemos una definición Por que de eu la quis prueba trazer essa genética que es de definição? Porque a gente fica muito 1999. focado na ¿Y análise por qué les quiero de presentar la DNA, né? definición? Quando a Porque a gente veces nos fala enfocamos mucho en de teste el análisis de genético. ADN Mas não necessariamente eu posso só al hablar de analisar o pruebas DNA. genéticas. Eu posso Pero analisar o no solo RNA, analizar o eso, objetivo é analizar el analisar os RNA, cromossomos, y mi objetivo puede ser el proteínas, análisis de los cromosomas, metabólitos, né? Então, quando eu proteínas, penso num los renato metabolitos. metabolismo, Entonces, eu posso cuando focar então pienso em en analisar um metabólico. el metabolismo, me Qual que é o enfoco entonces en objetivo desse analizar los teste? De avaliar metabolitos. o ¿Y cuál sería el DNA, o objetivo de RNA? esta prueba? Eu posso De então evaluar querer el estabelecer uma ADN o versão de RNA. risco, Yo puedo tal vez querer estabelecer um establecer diagnóstico, el riesgo e esse y diagnóstico ele establecer un pode ser tanto diagnóstico. pós-natal quanto Y ese pré-natal, diagnóstico puede ser ou post poder o fazer o prenatal. aconselhamento genético da família. Então, se a gente for O olhar tal aqui, vez é uma aconsejar a la definição familia ampla, desde el punto de né? vista Pode genético de passar. alguna forma. Y esto es una definición bastante amplia. E quando a gente está diante, né, de uma definição ampla, a gente também pode Así, entender cuando que estamos existem ante alguns una dilemas definición muy amplia, relacionados, né? podemos Então, entender o que hay teste dilemas genético, también ele geralmente é um relacionados a teste de esto. alta complexidade, Así, la prueba de genética alto es custo. Soma-se a isso uma escassez de un examen de conhecimento, alta né? Muito complejidad y con também por ter costo as alto, y también hay metodologias escasez de novas e a conocimiento, y possibilidade de también ter achados porque secundários. E aí tem la dois dilemas metodología que eu es sempre nueva y gosto de también puede haber apresentar. hallazgos O secundarios. primeiro Así é hay o dos dilema dilemas que a mí me gusta farmacêutico, que é a presentar. panaceia, né? El primero sería la Historicamente, é panacea. ¿Qué es aquele una que panacea? curaria tudo, Desde né? el punto de vista Eu histórico, es lo que sinto puede que, curarlo todo. principalmente para alguns exames, né, Y yo centro de creo rizoma, que, ainda existe essa especialmente para algunos percepção exámenes, de que seria uma todavía panaceia. existe Eu vou esa pedir um exoma percepción que vai de que resolver, sería una né, o meu panacea. problema, Voy a a minha pedir un questão. exoma E que va aqui a gente a vai ver ao longo, solucionarme el né, dessa problema. aula que não Y é aquí bem assim. veremos esto a lo largo de Que, esta clase, dependendo da que minha no se indicação, trata na de eso. verdade, eu posso estar utilizando Y que teste dependiendo genético como de uma mi caixa de Pandora, né? recomendación, Que é aquela caixa de puedo Pandora, usar né? una Que eu prueba posso me genética deparar como com la uma caja de situação que eu Pandora. não ¿Y qué era estava esa caja de esperando, Pandora? que é o ¿Qué es lo caso que me de lleva a um encontrar achado una secundário, situación que eu vou explicar inesperada? para vocês o que é. Que sería un hallazgo secundario que les explicaré de qué se trata. La siguiente. Quais são as fases do processo de solicitação de um teste ¿Cuáles son las genético? fases del Então, eu proceso tenho al o solicitar una pré-teste, prueba e genética? eu vou aqui Tengo la reforçar com preprueba vocês, né, essa parte aqui do y processo, aquí o enfatizo, processamento enfatizar esa parte del e o proceso, el pós-teste. procesamiento de la Passar. muestra y la postprueba. E aqui eu recentemente descobri esse autor, ele é um filósofo francês, De manera Edgar reciente Morin, yo descubrí a e este ele filósofo escreve francés sobre Edgar Morin, complexidade e incerteza. quien E eu quis trazer escribe essa sobre frase la porque eu entendo que complejidad e complexidade e incertidumbre. incerteza Y definem tengo muito esta desse cita porque me cenário parece que aqui, la né, que a gente está complejidad e conversando incertidumbre hoje. definen mucho el E aí a escenario frase é a en el que consciência nos da encontramos complexidade hoy por hoy. nos Y la faz frase dice, la compreender que não conciencia de la poderemos complejidad escapar jamais da nos ayuda a incerteza, comprender que que no jamais podremos jamás poderemos escapar de la incertidumbre a y que jamás totalidade é podremos a não
tener ver né? Eu trago la para totalidad vocês y la a no verdad. complexidade Con da esta cita, arquitetura entonces, genômica. les Pode presento passar. la complejidad de la Entender essa arquitectura genómica. complexidade é muito importante Y el para que entender vocês esa complejidad possam es fazer a muy correlação importante com para que metodologias. todos ustedes puedan Porque, pelo menos correlacionarlo hoje, todo a la não metodología. existe um Porque al menos hasta professor hoy que consiga no hay abordar e una analisar única prueba toda essa que extensão da pueda complexidade abordar y da arquitetura analizar genômica, toda que esta pode ir extensión de la desde um complejidad de la nível arquitectura genómica, microscópico, que mas que puede eu ser consigo desde enxergar, el né, nivel microscópico, biológico, en até o donde yo nível puedo do ver meu eso a sequenciamento través de un do microscopio genoma, hasta tá? el nivel de la Pode passar, secuenciación del por genoma. gentileza. La siguiente. Então, aqui a gente vai começar a falar sobre as metodologias. E a gente vai Empecemos a hablar sobre la metodología. para o micro. Y vamos de la Então, parte macro a la falando parte no micro. macroscópio, a gente vai começar pelo Así, cariótipo. al hablar del O macroscopio, cariótipo, empecemos pode por ir el para a tela, cariotipo. por El gentileza. cariotipo É exatamente essa fotografia aqui que a gente vê no canto superior es la direito. fotografía Tá? que Isso ven daqui en la é esquina um superior cariótipo. derecha. Tá? Então, o que a gente Eso es vai un ver? Os cariotipo. nossos cromossomos. ¿Qué Então, es lo normalmente que a gente vamos a trabalha ver? com Los 46 cromosomas. cromossomos, sendo que eles sempre vão Generalmente ficar em tenemos pares, porque a 46 gente herda um do pai e cromosomas outro y da mãe. siempre son Eles pares, vão sendo porque tenemos organizados uno de pelo padre y tamanho. otro Vamos de ver que madre. esses primeiros daqui de cima Son são organizados por maiores el e vão tamaño. Vemos que diminuindo los até mais. primeros en la parte de arriba O son más último grandes par define y o así sexo, van disminuyendo en genético, tamaño hasta llegar al para último. menina são El 2 último par cromossomos X, define para el menino sexo um X genético. e um Cuando es Y. niña son 2 Tá? cromosomas X. Cuando es E niño aí, es X e Y. essa O fotografia a gente consegue tirar Y depois que a la gente faz o fotografía processo de es cultura algo da que célula. podemos tomar E después de pasar por un utilizando um proceso de corante, cultura de la que é um célula corante y se guienza, utiliza e que dá un esse padrão colorante bem claro, chama de banda. que nos da Por isso, então, que é ese chamado patrón cariótipo de algo com claro y algo banda oscuro que se do llama G de banda. guienza, do corante que Por ele vai eso se utilizar. llama cariotipo con banda Se a G gente for contar aqui embaixo, a gente consegue ver de direitinho gris esse padrão por aqui el de claro e tipo de escuro. Mas se a colorante. gente fosse Y aquí contar um podemos por ver um, esa banda en la parte de abajo. Y si los contamos todos uno por uno, dessas en un bandas. cariotipo tenemos E essa é a aproximadamente resolução 500 do bandas. exame. Tá? Então, muitas Y vezes esa nos pedidos sería a la gente está resolución del também examen. solicitando 500 Muchas veces en bandas. los pedidos también vemos E aí, eso, que se a gente for solicitan fazer uma 500 bandas. conta, pensando que o nosso Y genoma tem si 3 hacemos el bilhões de conteo pares de pensando que base, nuestro e eu genoma dividir por tiene essas 3.000 500 millones de bandas, eu pares vou base ter y a lo dividí por resolução estas dessa 500 bandas, metodologia, que tendré é la aproximadamente de resolución de 7 esa milhões de metodología, pares de base. que es Ou seja, aproximadamente 7 tudo millones que de for pares base. menor Es que 1 decir, milhão de pares de base, eu não vou todo lo que enxergar. sea inferior a Eu sei que millones de gosto de pares fazer de base analogia no lo voy a ver. da estante de livros. Yo sé que les gustan las Então, quando analogías eu estou y vendo piensen, aqui por o ejemplo, en un cariótipo, é a anaquel con mesma coisa se eu libros. estivesse Así, cuando avaliando veo a el cariotipo, fotografia es de uma como si estante de estuviera livros. evaluando Eu la consigo fotografía de un contar anaquel con quantos libros. livros eu tenho, Yo eu puedo não contar consigo los libros que dizer se tengo, tem um capítulo pero no faltando, puedo ou decirles mesmo si uma tengo un página, capítulo uma que le falta a letra algún libro trocada, o incluso una tá? página o Não una consigo letra enxergar. E é en alguno de exatamente ellos. essa Eso es algo que no puedo limitação ver. que a gente tem num Y es cariótipo. exactamente esta E limitación aí, que por tenemos en conta un dessa cariotipo. limitação, eu vou ter uma taxa Después, de por esta limitación, resolutividade pequena. O que yo é a tendré taxa de una tasa resolutividade? de Se eu for solicitar resolutividad que es cariótipo bastante para baja. 100 Si yo solicito pacientes, el cariótipo 5 para eu vou 100 chegar pacientes, num diagnóstico, tá? E aí, llegaré isso a un acontece diagnóstico en 5 de principalmente ellos por nada conta más. dessa limitação aqui que Y a gente esto está sucede especialmente conversando. por esta Obviamente que limitación que isso não estamos viendo y que les estoy acontece presentando. no Obviamente paciente que a que gente está esto olhando aqui embaixo, né? no sucede É um para el paciente paciente que que eu já vemos aquí consigo fazer abajo, o diagnóstico clínico, um que paciente es com un síndrome de paciente para el Down, cual también onde eu tengo já espero que el exista diagnóstico a clínico, es un trissomia paciente do con cromossomo síndrome de Down, 21, que en é donde ya exatamente o que a espero gente que enxerga exista aqui la nesse trisomia del cariótipo, cromosoma e que na 21, que es verdade el eu que vou vemos aquí solicitar en o ese cariótipo para cariotipo, quê? y que Para de hecho saber se é uma voy a solicitar el trissomia cariotipo ou se eh, é uma CACU para translocação, ver si es porque eu una preciso dessa trisomía informação o si para es poder fazer o una aconselhamento translocación, porque genético dessa requiero família, esa tá? información para E realizar aí, la como outra consejería genética para informação, esta esse familia. exame ele está dentro do rol Y da ANS, este e eu examen posso también fazer um está cariótipo, dentro na de verdade, las a partir de características de qualquer la célula ANS, que la célula Agencia Nacional de Salud tenha Brasileña, y puedo núcleo, trabajar con un cariotipo a antes partir da de gente cualquier fazer a célula que tenga partilha núcleo. completa de sangue Y periférico, antes de mas eu hacer posso fazer la uma biópsia de recolección del pele, de la sangre biópsia periférica, de puedo medula hacer una óssea, biopsia dentro cutánea do âmbito do diagnóstico de la neonatal, a partir de uma biópsia médula de veio ósea. En coriônico el ou de diagnóstico líquido amniótico. neonatal puedo
biópsia, una biopsia coriónica Cada o de uma das líquido nossas amniótico. metodologias
Entonces, al seguir con nuestra metodología, comprendemos que hay una necesidad de que podamos ver las alteraciones menores a esos 7 millones de pares base. Y así se desarrolló otra metodología dentro de la citogenética que se llama FISH. Ya la sigla en inglés para hibridización fluorescente in situ. La hibridización es las dos cintas de ADN. Y cuando tengo esta hibridización, cuando esas dos cintas de ADN se pegan, se enciende una luz que es lo que nos permite ver todo esto y que está en la parte de abajo. Y así puedo decir si se hibridizó, que es la región que está presente, la luz se enciende. Si no se hibridizó, la parte está ausente, fue borrada y no podré ver su luz. Y si veo la imagen de la parte derecha, sé que está muy chiquitito, pero tenemos algunos marcadores verdes y rojos, pero en el otro solo tengo la señal verde y no tengo la roja. Entonces eso fue borrado de esa parte. Y viendo las características faciales de este paciente, ya sé que existe un borrado intersticial en el cromosoma 22q1.2 que caracteriza ese síndrome de George. Entonces, esto es diferente del cariotipo que realiza una evaluación completa del genoma. El FISH me ayuda a decir cuál es la región que quiero analizar. Así debo tener al menos una hipótesis diagnóstica anterior. También tiene una cobertura dentro de la lista de la AS y también puedo trabajar con las muestras que haría de un cariotipo. Y hubo una evolución, entonces, si puedo pintar una región específica del cromosoma, ¿por qué no los puedo pintar todos? Para diferenciarlos a través de su color, y esto es posible. Eso es el SkyFish, en donde tenemos a todos los cromosomas pintaditos y representados. Esta evolución, entonces, combina el arreglo genómico o array genómico, que es la mezcla de la resolución del libro que está en el anaquel. Yo aquí saqué el libro del anaquel, así puedo hojear los capítulos del mismo. Pero no puedo llegar al nivel de resolución de todas las letras para ver si cambiaron las letras de algunas palabras, pero al menos ya puedo saber si hay capítulos más o capítulos menos. Nivel de resolución de un arreglo o array genómico. Y dependerá mucho de la cantidad y tipo de sondas que ese arreglo genómico utilice. Hay diversos tipos en el mercado y siempre es importante que prestes atención. Les doy algunos ejemplos. Hay unos que tienen un mínimo de resolución que sería CGH de 180K. Eso quiere decir que son 180.000 sondas distribuidas a lo largo del genoma. Si, de nuevo, pienso en los 3.000 millones de pares base dividido por 180.000, tengo aproximadamente la resolución de mi arreglo o array genómico. Y hay dos maneras de trabajar con ese arreglo genómico, el CGH y el SNP array o el arreglo de SNP. ¿Qué es el CGH? El CGH es la sigla para hibridización genómica comparativa. El nombre ya nos dice que debo realizar una comparación. Tendré el ADN que está aquí con una sonda fluorescente verde y el ADN del paciente que tiene una sonda roja y voy a hibridizarlos, juntar esos dos ADNs, ¿correcto? Y quien tiene un hijo en la EAD sería los colores primarios y si junto el verde y rojo serían de cantidad igual y así tendré el color amarillo. Bien, yo sé que en esa región no hay ni pérdidas ni ganancias. Y ahora, si hay más empalme de un color rojo, sé que tengo más ADN de mi paciente, entonces tal vez esta región fue duplicada. O puede suceder al revés. Si tengo una preponderancia del color verde, me falta ADN del paciente. Entonces, esa región tal vez fue borrada.
Entonces, la plataforma saca una fotografía y lo transforma en un gráfico, que es lo que vemos aquí abajo, que es lo que se analizará. El SNP Array no analiza esa comparación, solo uso el ADN de mi paciente y yo ya voy a verlo en la placa de análisis donde tendré los SNPs marcados. ¿Qué es un SNP? La doctora ya lo mencionó en la clase pasada, pero lo mencionamos nuevamente. Sabemos que aproximadamente cada 100 pares de base hay una letra diferente entre yo y usted, y eso no significa que sea una variante patogénica, simplemente es la variabilidad que existe entre los individuos y que trae la característica de cada uno. Yo ya sé cuáles son los polimorfismos, entonces ya puedo retirar la placa y puedo decir si en esa región hubo una unión o no de polimorfismo. Si lo hay, se enciende la luz, sé que está presente, si no, sé que hay una deleción. O sea, básicamente esa es la evaluación del SNP. ¿Cuál es la diferencia entre un CGH con un SNP? El SNP me permite identificar esto aquí, que es la pérdida de la heterocigosidad. ¿Qué es la pérdida de heterocigosidad? ¿Se acuerdan que yo les mostré que el cariotipo siempre tiene del padre y de la madre? Siempre habrá dos copias y no van a ser iguales, van a ser diferentes. Cuando yo tengo esas regiones iguales, tengo esa pérdida de heterocigosidad. ¿Y cuándo lo ve esto? Cuando tengo, por ejemplo, una consanguinidad, o sea, padres son parientes y ahí tiene sentido pensar que esas regiones son parecidas, o cuando tenemos una disomía uniparental, donde yo heredo las dos copias de la misma región, del mismo cariotipo, del mismo genitor o del padre o de la madre. Y existen algunas enfermedades genéticas cuya causa es específicamente por disomía uniparental. Entonces, si su hipótesis de diagnóstico involucra esto, es importante que se especifique esto, que queremos un SNP array. Este es el examen que está en la lista de ANS desde el 2016. Las muestras básicamente son las mismas que se pueden hacer de cariotipo. Aquí yo me olvidé de ponerlo. ¿Cuál es la tasa de resolutividad? ¿Se acuerdan que salimos del 5% en el cariotipo? Aquí logro tener una tasa del 20% para cada 100 pacientes que solicitan un array genómico. En 20 yo logro llegar al diagnóstico. Y eso es por el aumento de la resolutividad. Seguimos con las metodologías entonces. Bueno, yo apagué la cámara para ver si mejora el sonido para ustedes. Bueno, seguimos aquí con la evolución de las metodologías. Salimos del nivel de resolución del capítulo del libro. Ahora quiero llegar a la resolución de la letra, letra por letra. Quiero leer letra por letra de la página de mi libro. Ahí entonces tengo que usar la secuenciación de ADN. Y hay dos abordajes de secuenciación de Sanger y de nueva generación. La secuenciación de Sanger se llama así por Frederick Sanger, que está aquí a la derecha, que en la década del 60 tuvo la idea de retirar el grupo OH del nucleótido y eso bloquea la entrada del próximo nucleótido y se puede identificar cuál fue la base incorporada. Esa identificación antiguamente se hacía en gel de agarosa con radioactividad, que es lo que está haciendo él aquí, y actualmente tenemos equipos que hacen una electroforesis capilar y ese electroforo aquí en la parte inferior aún se considera el patrón oro dentro de la secuenciación y todavía se usa en los laboratorios de diagnóstico. La evolución de la secuenciación de Sanger fue el NGS
que es la sigla en inglés para Next Generation Sequencing, que se conoce de esa forma porque la primera generación era la secuenciación de Sanger. Solo para que tengan una idea de la ganancia en velocidad y capacidad de primer genoma completo que se hizo la secuenciación por el doctor Frederick Sanger fue un genoma viral que tiene aproximadamente 11 genes del SciEx y demoró un año para hacerse la secuenciación completa de ese virus. Hoy utilizamos ese genoma viral para el control interno, o sea, todas las corridas de secuenciación de nueva generación usan este genoma viral y se hace la secuenciación de eso en menos de un minuto, para que tengan una idea de la ganancia de velocidad que hubo. El genoma que demoró un año, hoy lo logramos hacer en algunos minutos. Y aquí solo básicamente, porque después el doctor Joselito se lo va a explicar con más detalle cómo funciona esa secuenciación de nueva generación. Pero partimos del principio de que tenemos el ADN nuclear que tiene que ser fragmentado en pedazos pequeños y esa fragmentación es aleatoria, completamente aleatorizada. Esos fragmentos tienen que ser preparados y a ese proceso le llamamos biblioteca, library prep. Dependiendo de lo que se use, puede demorar de 2 a 3 días. Después tenemos la secuenciación en masa dentro de la plataforma. Y después la gran idea aquí es el pipeline de bioinformática que permitió el uso de esta tecnología. Imaginen que tengo fragmentos muy pequeños, alrededor de 200 pares de bases, y preciso alinear esos fragmentos pequeños en un genoma de referencia que tiene 3.000 millones de pares de bases. Hay un algoritmo, una cuenta matemática que aproxima lo máximo posible. Esta región aquí es la que está de acuerdo con este fragmento y se hace este alineamiento con el genoma de referencia, y todo lo que no está de acuerdo con el genoma de referencia se le llama variante, que es lo que difiere de la referencia. Y después aplico la clasificación para saber si esa variante es patogénica o benigna. Muy importante aquí ese tema del concepto de nomenclatura. Todavía usamos el nombre mutación, pero cada vez más lo usamos menos y ahora usamos variante, o sea, lo que va a variar del genoma de diferencia, y después entonces paso por un proceso de clasificación de la variante para decir si es patógena, si causa enfermedades o no. Y ahí, dentro do sequenciamento Dentro de la secuenciación de ADN, ¿cuáles son las posibilidades? Puedo avanzar desde mutación específica hasta el genoma. Les voy a dar algunos ejemplos. Con la secuenciación de la sangre, que es lo que le doy, ou seja, de uma geração para outra dentro de uma mesma família. pasar de una generación a otra dentro de la misma familia. Eso es muy común cuando se hace, por ejemplo, una investigación para una familia que tiene aumento de riesgo para de predisposición de algún cáncer hereditario. Y ahí pido un panel y después hago la confirmación de la mutación que encontré en los otros familiares. Muchas veces ese análisis de segregación también nos ayuda a clasificar la variante. Aquí también puedo hacer la secuenciación del gen único. Aquí traje el ejemplo del FGFR3. Puedo tener, por ejemplo, un caso de una paciente. En el prenatal se identificó un bebé con restricción de crecimiento y hay características en la ecografía que a problema esquelético puedo solicitar la secuenciación del gen único FGFR3. Hay varios genes
Para el gen único puedo elegir, puedo hacerlo por NGS o por la sangre. Pero cuando quiero analizar de una única vez diversos genes, la metodología de NGS me favorece. Y aquí les traigo un síndrome genético llamado Bardet-Biedl. Entré y tomé todos los genes vinculados a ese genotipo. Vean que tengo una enfermedad y 24 genes asociados a esa enfermedad. Imagínense si puedo hacerlo de forma escalonada. Si el primero vino negativo, hay que ir al segundo. Entonces, cuando yo ya tengo una sospecha clínica, puedo pedir un panel que ya entonces abarca todos los genes posibles de ese fenotipo. ¿Qué es lo que tengo que prestar atención en el panel? Porque pueden estar desactualizados muy rápidamente. A veces, dependiendo del fenotipo que yo veo, tengo el descubrimiento de nuevos genes asociados a él de forma muy rápida. Un fenotipo, por ejemplo, sería el de la epilepsia. La epilepsia, de acuerdo con el nuevo conocimiento, se puede tener nuevos genes asociados a ese fenotipo. Y si yo permanezco con un único panel, puedo perder la oportunidad de hacer diagnósticos si el paciente estuviera asociado a un nuevo descubrimiento de un nuevo gen. Y entonces llegamos al exoma. ¿Cuál es la definición? ¿Qué es un exoma? La palabra exoma viene de exón. Los exones son las regiones codificadoras que están dentro del ADN. Tenemos intercalado en el filamento de ADN regiones codificadoras llamadas exones y no codificadoras, que son los intrones. Lo que contribuye para la formación de la proteína son los exones y es por eso que le llamamos exoma. Y vean qué interesante, el exoma analiza la región que recorre aproximadamente 1,5% del ADN total. Y la pregunta que usted me haría es, ¿pero es una estrategia importante si estoy viendo solamente 1,5% del ADN total? Sí lo es. Es una estrategia importante porque sabemos que más del 85% de las mutaciones patológicas están presentes en esas regiones codificadoras. Entonces, aún es un abordaje muy importante. Fue incorporado recientemente en la lista de lo que acepta la ANS. Y es importante el tema de la tasa de resolutividad. ¿Se acuerdan que íbamos del cariotipo con 2%, el array genómico con 20%, y aquí el exoma que puede variar de un laboratorio al otro, pero en promedio presenta una tasa de resolutividad del 50%. ¿Y por qué tengo esa tasa de resolutividad del 50%? Hay temas de sesgo de captura. ¿Qué es ese sesgo de captura? Recuerden que estamos viendo 1,5% del genoma total. Cuando yo hago la preparación, tengo que pasar como si fuera un tamiz para separar esas regiones. Y al pasar por ese tamiz, puedo perder regiones donde la variante estaría. Puedo tener la variante en la región no codificadora, en la región intrónica, y ahí tampoco la evalúo. Hay enfermedades que suceden por expansión de trinucleótidos. Esa es una alteración que la secuenciación de NGS por el exoma no logra identificar. Entonces, por ejemplo, para los neurólogos que investigan un paciente con un cuadro de ataxia, hay diversos tipos de ataxias que son provocadas por esta expansión de trinucleótidos. Si ya pido el exoma, pierdo la posibilidad de hacer ese diagnóstico. Mosaico
que es cuando tengo algunas linajes celulares alteradas y otras no. Dependiendo de ese porcentaje, si es un mosaico muy bajo, tampoco voy a lograr identificarlo por el exoma. Imprinting, que es una alteración que sucede arriba de la secuencia de DNA, si tengo citocinas metiladas o no. Es otra alteración que por la secuenciación de NGS tampoco lograré identificar. Entonces, ¿por qué les muestro todo esto? Porque es importante saber de esas limitaciones cuando se solicita la prueba, porque si yo veo una hipótesis de diagnóstico donde una de las causas involucra una de esas alteraciones, tal vez el exoma no sea el mejor examen que debe ser solicitado. Y está el tema del análisis del exoma. Muy importante que ustedes sepan que es un abordaje que yo le llamo la aguja en el pajar. ¿Y por qué? Porque se parte de un número de variantes aproximado de 18.000 variantes. Recuerden que yo dije que primero se hace el alineamiento del genoma con el genoma de referencia y después veo qué es lo que no está de acuerdo con la referencia. Yo parto de 18.000 variantes aproximadamente. Después tengo que aplicar diversas estrategias para reducir ese número y llegar a un número que sea posible analizar e interpretar. Voy a aplicar filtros, son filtros, por ejemplo, de población. Estoy pensando en una enfermedad rara. Las variantes más frecuentes en esa población ya las descarto. Puedo aplicar otro tipo de estrategia también. Y ese análisis tiene un pipeline de bioinformática que es un software, pero también depende del analista, también depende de la experiencia de la persona que está haciendo el análisis. Y lo más importante, ese análisis es guiado por la información clínica del paciente. ¿Y por qué? Porque cuando hacemos, inclusive con la aplicación de filtros, llego aproximadamente a 800 o 500 variantes. Y ahí tengo que saber cuál es el cuadro clínico de ese paciente para poder orientar el análisis. Y ahí es muy importante saber que cuanto más rica sea la descripción del cuadro clínico del paciente, mejor será la tasa de diagnóstico de conclusión. Y esto es un dato muy importante para tener en cuenta al solicitar el exoma. Es muy importante que se haga el resumen clínico del paciente y en ese resumen clínico no puede ser apenas una indicación de solicita exoma para investigación de autismo, por ejemplo. Eso no es la información clínica relevante, porque autismo hay centenas de genes vinculados y eso no me ayuda en el análisis de este examen. Tengo que hacer una descripción detallada del fenotipo de este paciente. Y después, entonces, cuando se llega a un número limitado de variantes, aplico la clasificación que se estableció por el Colegio Norteamericano de Genética. La primera publicación fue en el 2015, que usó diversos criterios. Aquí está muy pequeñito, pero tenemos la frecuencia de la población, las previsiones en sílicos, los datos que tenemos de estudios funcionales. A veces también tengo modelos animales que puedo usar, análisis de segregación y entonces se hace la clasificación de la variante. Esa clasificación tiene 5 posibilidades. Puede ser benigna, probablemente benigna, una variante con significado clínico incierto, probablemente patógena o patógena. Y aquí les quería mostrar esta idea de que la clasificación es dinámica. ¿Por qué? Porque muestra el conocimiento científico en este momento. Y me gusta mucho la gráfica aquí de la doctora Carvasi, que trabaja en el laboratorio en los Estados Unidos, que hizo un estudio, una reclasificación de las variantes después de un año
identificó esos cambios en la clasificación. Si tomamos, por ejemplo, aquí en el medio, las variantes clasificadas como con significado incierto, 66,8% permanecieron como variantes de ese tipo. Sin embargo, casi la otra mitad está dividida al medio. 13,5% se reclasificó como probablemente patógena y 19,7% fue reclasificada como probablemente benigna. Entonces, aquí nos muestra la importancia de la reclasificación de las variantes. Y esa periodicidad significa que por lo menos a cada 6 meses hay que hacer una nueva clasificación. Pero usted me pregunta, ¿y una variante patógena? ¿Cuál es la probabilidad que tiene de ser reclasificada como benigna? ¿Puede suceder? Bueno, puede, sí, pero es una probabilidad muy baja, 1,8%. Sin embargo, es importante saber que en un reporte de un exoma esto es dinámico. Es importante que mantenga eso y que lo recuerde la siguiente. Y esto es para reforzar lo que dije. Al pensar en el reporte del exoma, ¿qué es lo que va a aparecer? ¿Qué es lo que voy a ver? Iniciando que empecé con 18,000 variantes, ¿qué es lo que vendrá en ese reporte? Porque no tiene sentido que tenga un reporte con 18,000 variantes. Entonces, en ese reporte tengo las variantes patogénicas o tal vez las patogénicas relacionadas al fenotipo. Y aquí, de nuevo, vemos la importancia de que tenga una descripción detallada del fenotipo del paciente. Vamos a incluir las variantes con significado incierto, las que están relacionadas al fenotipo, porque hay otras miles de ellas, de variantes, que son clasificantes como VUS, pero que no están relacionadas a la pregunta inicial del diagnóstico del paciente. Hay variantes benignas y probablemente benignas no estarán en el reporte, no solo por la cantidad, porque no tiene sentido ya que tenga un reporte con esa cantidad de variantes. La siguiente. En el Congreso de Genética Médica de forma reciente, el colega Filippo Vairo dijo esta frase, y aquí la cito porque nos habla sobre la idea de algo dinámico en el resultado de un examen de exoma. Él dijo, no existe exoma negativo, solo existe un exoma que no llega a ninguna conclusión en ese momento. Al saber esto, es importante entonces que entienda cómo funciona la estructura de la bioinformática. ¿Y por qué? En el exoma que no llega a una conclusión, puedo tener la posibilidad de hacer una solicitud de un nuevo análisis. Ya hay datos en la literatura con aproximadamente ganancias de 18% en esa tasa de resolutividad cuando vuelvo a solicitar ese análisis dentro de un año. Es importante que sepan entonces que los laboratorios tienen como obligatoriedad almacenar los datos brutos de la secuenciación por al menos 5 años, lo que es una determinación del Colegio Americano de Patología. Después de ese tiempo, eso ya no es obligatorio y los pueden borrar, porque hay un costo conectado al mantenimiento de estos datos. Y así el paciente, entonces, con esos datos de la secuenciación, son del paciente, su derecho, así el paciente puede hacer esta solicitud de los datos para que él sea quien almacena esa información. Y así puedo solicitar el formato del archivo desde la forma más bruta y cruda posible, que sería un FASTQ o un BAM, hasta el BCF, que es cuando tengo las variantes. Así se llaman lo que se debe solicitar junto o ante el laboratorio que realizó la secuenciación. La siguiente. Ya estoy llegando al final. Esta es la nueva frontera también del genoma, en donde no voy a ver a lo que es 100%, sino los 3,000 millones de pares de bases, y todavía hay una recomendación conectada al ámbito de la investigación, pero vemos más al genoma ganando el ambiente clínico y de diagnóstico. Y también puedo llegar a una resolutividad de hasta 75%.
ya que en una sola metodología realizaré la evaluación de variaciones de un solo nucleótido y de la copia y del ADN mitocondrial, lo que todavía no está dentro de la lista de la ANS. Então, como eu comentei com vocês, a gente teve recentemente essa atualização do Como ya rol se los ANS, dije, onde teve a de inclusão forma do reciente sequenciamento pasamos por por esa exoma e a actualización de la não lista de la obrigatoriedade ANS, da en profissão donde do médico geneticista. se incluyó la E aí eu trago um ponto de secuenciación del atenção exoma importante, y que la são as no questões das obligatoriedad por el orientações médico pré-teste. genetista. Y Pode aquí passar, por les llamo favor. la atención Então, aqui a eu las gostaria de orientaciones apresentar pre-prueba. para vocês algumas Aquí orientações importantes, les presento algunas de las directrices importantes. informações que eu realmente tenho que informar o meu antes da solicitação do exame. É importante que eu faça uma abordagem Esto es lo que necesitamos desse antes de exame. solicitar el examen. Então, eu Lo posso importante ter um es el resultado abordaje negativo, né? E del aí eu tenho examen, que pensar que eu porque sempre puedo estou tener un excluindo, resultado né, uma negativo gama de y diagnósticos. debo tal vez Faço pensar en excluir que eu una tenho que levar em gama de consideração quais são diagnósticos. os impactos psicológicos e También emocionais debo desse considerar cuáles son los diagnóstico impactos positivo. psicológicos y Consta a questão da emocionales de este variante de diagnóstico significado positivo clínico incerto, y también cuál es la não variante existe nenhuma definição de del conduta. significado Então, imagine um con algo paciente, que no então, es oncológico que está cierto. aguardando Y la definición de la o resultado conducta. de um Imagínense painel un de paciente MGS oncológico que está para poder esperando el fazer a resultado de un programação panel cirúrgica de dele, de MGS repente ele para poder recebe uma hacer la variante de significado programación clínico incerto. É quirúrgica importante que ele já y saiba dessa recibe una possibilidade antes. variante con significado Existe a questão dos no achados seguro. Y es secundários, importante né? que sepa Então, o esta que que posibilidad acontece? antes. Eu Tenemos estou los fazendo o hallazgos exoma secundarios. para ¿Qué ser sucede? encontrado o Estoy desenvolvimento de uma trabajando con el criança exoma para poder para uma desarrollar variante patogênica de esto BRCA. y encuentro una variante. Como é que eu vou fazer a abordagem, né, dessa avaliação? Eu tenho que já antes ¿Cómo puedo hacer el abordaje de paciente esa que evaluación? existe essa possibilidade de eu fazer a identificação. Debo decirle al paciente que existe la posibilidad de que haga ese tipo de Implicações e achados identificación. familiares também, né? Como Y hay a implicaciones de consanguinidade hallazgos e uma familiares paternidade también, também, como la que não parte tinha sido consanguínea y también la revelada por paternidad natureza. que no se había revelado. Aqui a questão dos achados secundários, a gente teve recentemente, agora em Aquí maio de tenemos los hallazgos 2021, secundarios y de a forma reciente, publicação, né, da en mayo nova de lista do 2021, ACMG. Então, existe uma tuvimos lista la de publicación genes. de la Esses nueva genes, lista eles del estão relacionados ACMG y hay una lista de principalmente à genes y predisposição estos de genes están câncer relacionados e principalmente a a la fenótipos predisposición de radiológicos cáncer associados à morte súbita. y a E fenotipos qual que é a cardiológicos orientação? asociados a O muerte paciente ele súbita. pode optar, ele quer ¿Y cuál es la ser directriz? Que un informado paciente, si caso lo algum quiere, desses achados seja quiere que identificado se no exame le dele. informe en Então, é muito caso que uno de estos importante essa hallazgos sean abordagem identificados en pré-teste, su prueba. informando essa possibilidade para o Así, paciente. este abordaje Tá? preprueba es importante informándole al paciente esta posibilidad. E aí a pergunta que você vai me fazer agora no final da aula. Mas, Y así Michele, tenemos qual la que é o pregunta que pueden melhor hacerme teste ahora al final de la clase. genético, né, Michelle, para você? entonces, ¿cuál es la mejor prueba O genética? melhor teste La siguiente. genético vai ser aquele La mejor que prueba for melhor genética indicado será para aquele la paciente que com sea aquela la más condição clínica. E a apropiada minha para ese resposta é paciente que con não esa existe condición bala de clínica. prata. Não vai existir um único Y la exame que respuesta es vá que no hay bala de conseguir plata. responder todas No as hay questões. algo Então, que eu tenho sea que partir unitaria de que uma pueda avaliação contestar todas las clínica, de um preguntas. exame Así debo morfológico, empezar con la da evaluación construção do clínica, heredograma, un e examen eu tenho que ter morfológico, suspeita. la É uma construcción doença del monogênica, heredograma y debo monossômica, tener esa posso estar lidando com uma sospecha. Es doença una por defeito de enfermedad imprint, por inmunogénica, expansão do cromosómica. Puedo tener nucleotídeo. una enfermedad con un Isso é defecto que en el vai imprint guiar o meu por la melhor expansión en exame, el né? Não vai nucleótido. ter um Y esto es teste lo que que vá guiará conseguir mi abordar mejor toda aquela prueba. complexidade No da habrá una arquitetura prueba que genômica que a pueda gente abordar toda esa já mostrei complejidad para de la vocês. arquitectura Pode genómica passar. que ya les presenté. La siguiente. A gente chegou aqui no último slide e eu queria deixar aqui para vocês Así uma llego sugestão al de final leitura, que é y esse les livro aqui do dejo Simon una Sinek, recomendación de lectura. Comece pelo Es el libro de E ele diz uma coisa Simón que é Sinek, muito que en bacana, portugués se que llama é muito Empiece por el fácil a porqué. Y gente él dice algo falar que me o pareció que muy é que a bueno, gente que faz ou como es é que muy a gente fácil faz, mas é decir muito qué es lo que difícil a gente hacemos explicar o porquê que o é que a cómo lo gente faz. hacemos, pero es muy E a difícil gente está vivendo explicar momentos tão por qué desafiadores, hacemos né? lo que hacemos. E Y estamos eu fiquei pasando me por un momento questionando tan muito, né? retador. Isso, por que é que eu faço Y o que eu yo me faço, pregunté né? Porque eu mucho, fiquei ¿por qué ontem hago até lo que meia-noite e hago? meia mexendo aqui nessa ¿Por qué aula, me quedé por que que hasta eu tô las aqui nesse 12:30 momento de la conversando com noche vocês, ayer por que que eu tô atendendo meus trabajando en esta pacientes? O clase? meu ¿Por qué estoy hablando ahora propósito con ustedes? é ¿Y por qué encurtar estoy a dándole atención a jornada mis diagnóstica do pacientes? Y paciente com doença mi rara. Então, para propósito mim, es acortar é la uma honra jornada imensa diagnóstica poder del estar aqui paciente conversando cuando lo com vocês. necesita. Se eu Para mí es un conseguir, gran honor charlar con duas ustedes. pessoas de vocês, né, que em algum momento se deparem com algum Y si paciente com uma doença uno rara o dos
de ustedes tal vez enfrenten un paciente con una enfermedad rara y pueden acortar la jornada de ese paciente, ya me quedaré contenta y habré cumplido mi deber. Así les doy las gracias a todos por esta posibilidad y oportunidad de estar aquí charlando con ustedes. Gracias. Michele, eu queria agradecer mais uma vez. É sempre uma Michele, honra assistir suas aulas. gracias otra vez. Fue un gran Já honor chegaram ver tu clase. boas perguntas aqui pra gente. Inclusive, eu já queria dar Ya recibimos varias ampliar preguntas isso aí, porque nos seus últimos slides eu já sabia que y chegava tal vez pergunta podemos relacionada a intentar isso. Então, a contestarlas, Vanessa já perguntou porque hay algunas preguntas relacionadas a las diapositivas. prática clínica do ¿Cuál fue el medicamento examen que más se citó Não sei se ela queria perguntar qual o por melhor, los mas qual o exame genetistas? que a gente mais solicita? Foi uma das perguntas ¿Cuál já pra es gente lo que los médicos englobar solicitan no más? finalzinho da sua aula aí. Então, Vanessa, não existe, né, um exame que a gente solicite mais. O que acontece No hay na un prática? examen que pidamos A más. investigação, ¿Y qué es lo que ela sucede en acontece términos muito de forma prácticos? escalonada, La muito investigación antes sucede de da manera forma como a gente vê a escalonada, operação dos convênios. Então, por exemplo, às vezes para eu por la pedir um manera en la que array, trabajan los eu planes tenho que ter particulares um de salud. A cariótipo veces para normal pedir un prévio. array, debo Para eu poder tener un chegar no cariotipo normal exoma, anterior. eu tenho que ter um array normal Para llegar al prévio. Então, exoma, por conta debo desse tener un array escalonamento, normal previo. eu Así, acredito que o por cariótipo este seja o exame que a gente escalonamiento, acaba pedindo yo mais creo na que el nossa cariotipo prática es el clínica, examen né? que Mas varia pedimos tal vez muito más durante do nuestro quadro ejercicio clínico do clínico, pero paciente, do que a varía gente está mucho. vendo, né? Tiene que Mas eu ver con la acredito que condición esse seja o clínica del exame que a gente paciente, que es acaba lo que pedindo mais, vemos, né, Joselito? pero creo que es el examen que tal vez Pronto, pedimos más, o exame de Joselito. entrada pra gente, né? Que é o exame Exacto, de es el partida, examen de inicio para que nosotros, mesmo a gente esperando, que es, sabendo na maioria das vezes que pode vir, esse exame vai vir normal, y a a gente vai pesar de que depender da confiança esperemos mucho que sea no normal, tratamento do nosso dependerá paciente. mucho de él Isso. para ver cuál es la Fazendo mais ou secuencia para el menos paciente. relacionado a, já que você falou em questão da ANS, Rosana Puga perguntou, Sobre lo que todos os dijiste de la sequenciamentos do ANS, DNA estão Rosana na lista da pregunta, ¿toda la ANS? secuenciación de ADN está en la lista de la ANS, la Agencia Então, a Nacional gente de tem Salud Brasileña? algumas No. doenças genéticas que são Hay cobertas algunas por rol da enfermedades ANS, genéticas algumas que por están painéis, mas incluidas en esta infelizmente lista de existem la outras doenças ANS. que Algunas ainda tienen não são paneles, pero desgraciadamente hay contempladas otras pelo rol da enfermedades ANS. que todavía no están incluidas en esa lista de la ANS. Ainda não necessariamente nesse sentido, mas ainda relacionado em relação a quadro clínico do paciente, Ricardo perguntou, Conectado a la mesmo condición sabendo clínica que del o meu paciente, paciente Ricardo tem nos todas as pregunta características de uma si, a determinada pesar de que sigla, sepamos que el eu devo paciente tiene fazer todas las obrigatoriamente características de algum una tipo de exame sigla para específica, confirmar? ¿debo hacer algún tipo de prueba genética obligatoria para Olha, confirmar Ricardo, eso? eu atendi hoje uma família Bien, hoy que leu Ricardo o livro de esclerose recibí a una múltipla. familia E é uma família que tem uma que história aí de leyó 35 el anos libro nesse de quadro. esclerosis E até tuberosa y hoje eles tienen não tinham tido una historia de oportunidade de fazer 35 um años de esta diagnóstico condición y hasta molecular. hoy no habían Então não é tenido la obrigatório, oportunidad de obviamente, pasar por un né? diagnóstico Porque molecular, essas así no es pessoas fazem um dia e obligatorio, eu não tenho a claro, possibilidade de fazer, porque né? hay Eu acho que situaciones en aí las que ainda, no né, se a podrá hacer avaliação esto. clínica e o diagnóstico Creo clínico, que ele la vai ser evaluación sempre clínica y el preponderante. diagnóstico clínico Mas aquí siempre a serán confirmação molecular ajuda preponderantes. muito no Sin aconselhamento, embargo, la né? confirmación Principalmente na molecular investigação dos ayuda familiares em mucho a risco. la hora de Porque você hablar imagina sobre la se essa genética, família especialmente a la hora de conviveu investigar familiares com en esse riesgo, porque medo, imagínense né? esta A familia mãe, ela falou uma frase que conviviendo me con este marcou muito. Ela miedo. falou assim: La Joselito, madre olha, me todo mundo dijo na nossa algo que me família tem medo de impresionó. engravidar. Fue, doctora, Que tem nuestra medo familia de tiene passar, porque miedo não de sabe que se llegue tem ou se não un tem. nuevo Então, niño, o teste de que ele vai pasen por além eso, só da de que les questão da pasemos definição de eso, porque no diagnóstica, sabemos né? si Ele tem tienen, si no lo esse tienen. cenário muito Entonces, amplo, eso né? es Como a solo a gente través de la comentou. definición diagnóstica. E a gente às vezes tem que tomar Es cuidado esse quando tipo de muitas escenario que vezes ya les força comenté. um pouquinho o paciente a Y hay querer que fazer ser o teste, né, cuidadosos a veces Michele? cuando Eu entendo forzamos que al às vezes paciente para que haga la prueba, a família, como a gente porque trabalha a com o SUS veces também, entendeu? A família chega ali, a gente fala desses con la exames, gente que esses trabaja en el exames, Sistema Único de Salud, eles estão la familia limitados a uma llega y certa requieren parte da estos população, exámenes entendeu? Não são y todas as están pessoas que vão ter o limitados a una acesso fácil parte de a la esses población. exames. No Então, o es toda diagnóstico la clínico é gente que importante para isso tendrá também, acceso entendeu? a Para esos orientar exámenes. Así el relativamente diagnóstico ao clínico es acesso ao importante para eso, exame, también para a para gente fazer o aconselhamento da gente da ayudar y forma mais guiar a estas adequada, personas que no porque, tienen como tudo acceso na al medicina, a examen y gente para parte do aconsejarlos exame con relación a la físico, mejor prueba do genética. Como diagnóstico en la clínico, medicina, e a gente empezamos chega a con el examen orientar físico, de el forma mais diagnóstico adequada, como clínico, você falou, y por después diagnóstico podemos também, entendeu? darle una guía a la Tem uma familia también pergunta pidiéndoles el aqui examen de la também, mejor forma Ricardo, mas posible. precisa ser agora? Los pacientes Acho que siempre é isso, né? preguntan, ¿debe ser Uma ahora? indicação, mas precisa
precisa ser agora? Algumas Sí, situações es la sim, recomendación, tá? pero A gente debe tem ser ahora. situações que tem uma En algunas urgência situaciones, maior, né? sí. Mas em outras Hay algunas situações, situaciones que son a gente urgentes, pode aguardar um más que melhor otras, y en momento, otras tantas né? Uma melhor sí se situação puede esperar econômica do otro paciente, momento y emocional, né? una Muitas vezes situación ele está económica mejor de lidando los já com alguma pacientes questão también, que se sientan mejor importante, né? E aquele emocionalmente, não é o momento porque a para veces fazer a están lidiando cirurgia. con algo Então, esse importante. é um outro ponto Y ese relevante, no es sim. el momento para la prueba. Ese es otro Uma outra punto pergunta aqui importante que también. chegou de Renan de Assis, ele Otra pergunta: é pregunta relevante ou de possível a Renan de Asís. realização de análise do DNA Dice, ¿es mitocondrial? relevante o posible la realización del análisis del Aqui, ADN mitocondrial? atualmente, quando a gente Sí, fala em exoma completo, actualmente, ele al já hablar del abrange exoma completo, a análise de DNA ya embrião, abarca tá? el Porque análisis de existem ADN muitos mitocondrial, fenótipos de doenças genéticas, principalmente porque hay aquelas que muchos têm fenotipos quadros de enfermedades neurológicos genéticas, que a especialmente variante los que não está tienen dentro do DNA nuclear, condiciones sim dentro do neurológicas en el DNA que las variantes no mitocondrial. están Então, en el é ADN nuclear relevantíssima essa pero análise. están en el ADN mitocondrial. Entonces sí es relevante ese Uma outra análisis. pergunta, Roberta Alves, ela pergunta: essa reanálise é Roberta apenas se o Alves paciente pregunta, solicitar? ¿este nuevo análisis es solo Na si el verdade, paciente lo quem deve solicita? solicitar a reanálise é o médico No, prescritor, quien debe solicitar un tá? nuevo análisis es Os el dados médico que brutos hizo la é o prescripción. paciente que solicita, Los porque ele que datos é o dono brutos dos dados. son los que el paciente Agora, a puede solicitar, que él es reanálise, el quem dueño de deve los datos. solicitar é o médico. El E aí é nuevo muito análisis, quien debe importante que nessa solicitarlo es el solicitação médico. ele Y es também encaminhe importante para o entonces que en esa laboratório solicitud uma atualização do quadro clínico do también paciente, porque isso le vai pase al impactar laboratorio una muito na actualización de la qualidade dessa condición clínica reanálise del também. paciente, porque eso tendrá un impacto en la calidad de ese nuevo análisis. Você falou agora da Exacto. questão do sequenciamento do genoma, Hablaste de e Gustavo Santos pergunta: la qual o atual secuenciación del cenário genoma y Gustavo do, Santos pregunta, do uso de ¿cuál es el variantes actual estruturais escenario e clínico inversões e al usar variantes translocações estructurales para o sequenciamento e completo do genoma? inversiones y translocaciones para la secuenciación Então, completa del no genoma? pipeline do sequenciamento do genoma, existem En la softwares secuenciación diferentes genómica que y en esta alguns ruta hay conseguem fazer a varios tipos identificação de software dessas y alterações algunos estruturais. pueden realizar la Não são identificación de todos, esas né? É alteraciones mais difícil e estructurales, depende pero muito no lo son da todos. característica do Es más difícil y sequenciamento, depende da mucho cobertura, de la qual que é o característica de la objetivo, né? secuenciación, Então, se eu de estou la falando, né, cobertura, de del um objetivo. genoma diagnóstico, Entonces, si seria hablo ideal de un também o paciente genoma fazer a diagnóstico, identificação, né, dessas sería ideal que alterações también estruturais. pudiera Mas esse é identificar um esas alteraciones desafio ainda dentro estructurales. do sequenciamento Sin de nova embargo, ese geração, do todavía es un sequenciamento do reto genoma. en la Não secuenciación de nueva necessariamente generación, todo o en la sequenciamento do secuenciación del genoma genoma. vai conseguir identificar. Esto no quiere Vai decir que tudo ver todas las caso a caso, secuenciaciones mas del genoma para aquele podrán específico identificar esto. Hay pipeline, que ele está verlo de escrito forma e individual. ele já está Si para validado esa para ruta fazer esse tipo de específica esto está identificação, escrito tá? y ya fue validado para esse Então, tipo de só a identificación. título de informação aqui, Michel, tem Correcto. muita gente perguntando se as aulas vão ficar gravadas, Como información, hay mucha gente que pregunta si esto quedará grabado. se precisa Sí, quedarán assinar grabados. algum ponto, alguma lista de Si presença, hay para que você não precisar, firmar porque a partir do momento que você fizer alguna o login, lista de presencia, Isso, porque cuando se realice el login, tal vez ya, exatamente. sí, correcto, ya será así. De uma forma geral, as perguntas De foram modo essas, general, Michele. ya se Agradeço mais terminaron uma las vez preguntas. sua aula, bem elucidativa, Gracias otra para a vez gente que por tu está clase. sempre Fue bastante buscando clara. aprendizado e com o avançar Para realmente los que estamos siempre da buscando medicina diagnóstica, aprendizaje esses exames vão ficando, como a gente y con el percebe avance através do de online, la eles vão medicina ficar diagnóstica, cada vez como mais lo vimos a acessíveis través de para tu as clase, estos especialidades, exámenes entendeu? se volverán E é cada vez más importante as outras accesibles para especialidades algunas também e a gente, especialidades. desde Es a importante faculdade, entonces que las otras que especialidades na y faculdade a gente já desde sente la uma facultad falta dessa presença mais próxima da genética, ya e sentimos aí que la genética no está tan cercana a com nosotros. essas aulas a gente vai ficando aprendendo isso e Y con facilitando estas o nosso dia a clases dia. aprendemos esto y com así certeza. nuestras actividades Eu diarias se vuelven queria más pedir fáciles. Sí, desculpas pela claro. qualidade aqui da minha rede, eu tive que fechar a Me câmera em disculpo alguns por momentos la aqui. Eu calidad de não mi sei se conexión. cortou Tuve muito para que vocês, cerrar mi espero que cámara. não tenha No sé si se cortó mucho la dificultado información que les aí dije. a qualidade da aula, Espero peço que desculpas. no les E haya aí agradecer causado o problemas en la Joselito por comprensión. ajudar na mediação Gracias a da aula com as Joselito perguntas. E por novamente haber sido el agradecer a todos mediador de vocês que estão esta aqui hoje à clase noite con las assistindo preguntas y les doy las novamente. gracias a todos que están Meu esta muito noche aquí obrigada. viéndonos. Muchas Obrigado, gracias. professor. Obrigado, Michele. Gracias a ti. Abraço, uma boa noite, boa aula. Que les vaya bien. Buenas noches.